Bienvenidos a todos, este es su podcast Vayan y Hagan, estamos muy contentos de estar juntos otra vez compartiendo, este es el episodio 24 y como saben hemos venido hablando y enfocando estas conversaciones en Ministerio Juvenil. Ministerio Juvenil es todo lo que está sucediendo en iglesias, en organizaciones y ese esfuerzo que hacemos por los jóvenes que son sumamente importantes en la dinámica de iglesia. Y bueno, nuestro interés, nuestro enfoque ha sido pues motivar mucho a discusiones, preguntas y sobre todo animar líderes de jóvenes, pastores en general que tienen la responsabilidad y el privilegio de servir con jóvenes. Hoy me acompaña Uri García, amigo, ¿cómo estás? Hola Diego, muchas gracias, me encuentro muy bien y muy emocionado de poder estar aquí compartiendo esta conversación contigo y con todos los que van a escuchar luego este podcast. Qué bueno, amigo. Hace mucho tiempo que veníamos conversando nosotros de tener este tiempo de compartir juntos. Les cuento que Uri pues tiene muchísima experiencia, es un joven que desde muy joven, nos vas a contar ahora, ha estado involucrado en el ambiente de la iglesia, del servicio. Uri es salvadoreño, emprendió cambios y transiciones en su vida para vivir acá con nosotros en Costa Rica. Es pastor de la iglesia Luz del Evangelio, que es parte de la misión centroamericana, por cierto, muy cerca acá en Santo Domingo de Heredia, en el que tenés prácticamente pues poco tiempo, pero Juri ha trabajado con jóvenes, además es músico y tiene toda una formación y una experiencia muy importante en el tema de servicio, en el liderazgo, en el pastorado. Pero bueno, Uri, contanos un poquito de tus orígenes, contanos así una pizquita de que la gente tenga la chance de conocerte. Sí, bueno, tengo 35 años, ya no estoy tan joven. De esos 35, pues tengo 20 sirviendo en el ministerio a tiempo completo. Wow. En ese tiempo, pues he hecho varias cosas, pero sobre todo me he dedicado al estudio de la teología y al trabajo con el Ministerio de Jóvenes. Oh. Nací y crecí en un hogar cristiano, así que bueno, soy chiquito de iglesia, así que tengo toda mi vida relacionado con este asunto de la fe, con diferentes perspectivas, por supuesto, a lo Claro. largo del tiempo. Claro, qué bueno. Uri, contanos tal vez bien rápido, ¿cómo fue la transición? ¿A qué edad fue que viniste acá a Costa Rica? Porque llevan muchos años acá también. Sí, bueno, voy a resumirlo de esta manera. Sí. Recuerdo, bueno, en la iglesia donde estaba, donde pasé los primeros 20 años de mi vida, en esta iglesia anunciaron que se iba a dar un curso de teología del Instituto Bíblico que la iglesia tenía en ese momento. Habían abierto un espacio en las noches para estudiar. Yo me acuerdo recibir esa noticia con mucha emoción. Yo tenía 14 años en ese momento Sí, cuando wow. tuve esa primera experiencia. Y bueno, fue la primera vez, Diego, que yo me acercaba a mis creencias de una manera tan profunda, de una Sí. manera tan ordenada. Así que eso me atrapó y literalmente eso se volvió para mí una pasión. Y eso literalmente me llevó a dejarlo todo. Así que 2 años después yo estaba en el Instituto Bíblico diurno ya, es decir, a tiempo Tiempo. completo, Ajá. 4 días a la semana en un internado, cruzando un pensum de 60 materias, al lado de pastores, líderes y personas a quienes yo pues admiraba mucho. Bueno, y eso me ha llevado, esa misma pasión me ha llevado a donde estoy ahora, porque después de que finalicé mis estudios ahí en ese instituto bíblico, yo soy egresado como pastor en el Instituto Bíblico Peña en El Salvador. Después de eso me vine para Costa Rica a continuar acá. ¿Qué edad tenías en ese tiempo, en ese Me momento? vine con 20 años para 20. Sí. acá, sí. Entonces, imagínate, o sea, yo ya había terminado mis estudios bíblicos allá y me habían enviado a una práctica pastoral, que es una práctica ministerial que hacemos. Estuve más o menos como 3 años trabajando con una iglesia local allá en El Salvador. Finalizado eso, entonces se me abrió la oportunidad de poder venir aquí y continuar con mis estudios aquí en Costa Rica. Entonces llegué acá y después fui a Guatemala también a continuar con mis estudios al seminario, al CETECA.
y después fui de nuevo a El Salvador y ya de nuevo regresé aquí. Así que, Diego, mira hasta dónde me ha llevado este asunto Qué de bueno. la aventura, el conocimiento de Dios. Así que cuando a mí me preguntan que me presente, ¿cómo yo me presento? A mí me gusta utilizar el título como estudiante de teología. Sí, Sí, sí. ¿A qué te dedicas, Uri? Bueno, soy estudiante de teología y colaboro con la iglesia sirviendo. local. Así es. Excelente. A mí me encanta y me encanta porque, bueno, sos súper joven, pero has tenido una experiencia muy rica desde tu crianza, tu contexto, pero también todos esos procesos formativos ya de perfil académico en el tema de la teología. Y es precisamente ese es el tema que queremos introducir y por eso que estés con nosotros hoy, ¿verdad? El tema de la teología en el ministerio juvenil. Es un gran tema. Vamos a tratar de abordarlo desde nuestra perspectiva, una posición muy humilde, además será una opinión y también con el énfasis de motivar a la gente que nos escucha y nos ve pues a ahondar en el tema. Es súper crucial la teología que incorporemos, que compartamos en los ministerios juveniles y sobre todo en una cultura cristiana llena de recursos, llena de libros, llena de devocionales, llena de personas en redes sociales compartiendo información, en las iglesias, en una cultura cristiana además de mucho evento, de música. O sea, hay un mar y un montón de opciones de recursos. Pero a partir de esa realidad, Uri, la pregunta con la que quiero iniciar este tema de la teología en ministerio juvenil es, ¿qué evaluarías de la enseñanza teológica? O sea, ¿qué son algunas cosas iniciales de cómo observas la dinámica teológica en los ministerios juveniles? Wow. Sí, bueno, me gustaría partir de una apreciación que he visto o que yo tengo respecto a cómo veo que relegamos el ministerio juvenil en las iglesias. A ver, Ah, quiero decirlo así, Diego. Me parece que a veces vemos el ministerio juvenil como una versión beta de la iglesia, en realidad, es como una subcultura de la iglesia, es decir, como que no fuera la iglesia en sí, porque entendemos más que todo a veces la iglesia como la población adulta, los ministerios ahí, y la sociedad de jóvenes está por ahí como aquella población que va a llegar a convertirse en iglesia en algún como momento. prospectos de iglesia, pero todavía no. Exactamente, exactamente. Entonces, eso nos hace ver quizás el ministerio juvenil como poco serio, digámoslo así, como un ministerio poco serio. Y fíjate si no es así, que, por ejemplo, para las iglesias, para tener un pastor en una iglesia, te piden que este pastor tenga una base de conocimiento teológico, es Claro. decir, que haya cruzado algunos cursos o, ¿verdad? Que tenga algún tipo de experiencia ahí. Y porque si no es así, no lo podemos poner a enseñar a la iglesia formal, ¿verdad? Pero fíjate qué sucede en el Ministerio de Jóvenes. Em, no hay ningún requisito de eso. No, Y les van a enseñar a nuestros jóvenes. Y son los sí. que van a estar ahí enseñando a nuestros jóvenes. Entonces, no se pide nada. Desde ahí pudiéramos ver que hasta se ve como con desdén, ¿verdad? Un Ah, poquito el ministerio, como para que experimenten. sí. Creo que hace poco has estado hablando de los pastores de jóvenes que luego llegan a ser pastores Sí, de iglesia. Sienten la diferencia precisamente con con ese esa realidad. escalafón, digamos, como que te estuvieran subiendo de escalafón, Sí, parecería, y como que el pastor de jóvenes no debe estar como a la misma altura en sí. conocimiento teológico, en preparación ministerial, ni nada de eso. Entonces, comenzando desde ahí, ya puedes ver cómo se mueve la teología Ujú. en los jóvenes, qué clase de teología los jóvenes están recibiendo, porque los líderes que tenemos son aquellos que como dicen aquí en Costa Rica, literalmente los echan al agua, ¿verdad? Sí, Como cuando a vos te tiran para aprender a nadar y ahí haga lo que usted pueda, sí. ¿verdad? Y muchos se ahogan en ese empujón de aprender a nadar, muchos Por no lo logran. supuesto, Sí, claro. sí, pues suele ser muy frustrante también a veces para algunos líderes que van con mucha expectativa, ¿verdad? Porque lo que quieren es que su ministerio crezca, lo que quieren es ver una sociedad de jóvenes robusta, que los jóvenes se desarrollen en la fe, pero no tienen ninguna preparación, Diego, y los envían así.
y Sí. los enviamos así. Sí. Ujú. Ahora, ¿de dónde viene esta subcultura? ¿De dónde viene esta costumbre? Yo pienso que viene de algunas premisas que para mí son mitos Ujú. que hay en el ministerio juvenil. Y uno de los que creo que más daño nos ha hecho, y yo cada vez que tengo oportunidad como esta, intento denunciarlo, ¿verdad? Y es que decimos esto, a ver si se familiarizan con esta frase. Los jóvenes son la iglesia del mañana, Ajá. ¿cierto? Típica. Por supuesto que sí. Eh, entonces, yo me pongo a pensar, y si hacemos un análisis de esta declaración, fíjate que dice en un estudio de las Naciones Unidas que no hay generación que vaya a tener más jóvenes activos como la nuestra. De aquí, solo hasta en 200 años, probablemente lleguemos a ver una población juvenil tan activa como esta. Es decir, en este momento la población juvenil es una de las gruesos de la sociedad. Y si lo ves, cuando vas a un hospital, ¿quién es el doctor que te atiende? Claro, gente joven. Jovencito. ¿Quién es la enfermera que está ahí contigo? ¿Quiénes son los líderes en la economía mundial? Las personas más ricas actualmente, Ujú. jóvenes. Diego, y los jóvenes están en toda la sociedad. Son los que mueven la sociedad. Y, quiero hacer esta salvedad, también en la iglesia. Por supuesto. Están ahí. Ministerios de alabanza, maestros de escuela bíblica, qué sé yo, de esto En la ahora. música, en un montón de áreas, ¿no? Diego, ahí están los jóvenes sirviendo, pero insistimos en que son la iglesia de mañana. Sí. Si son la sociedad de la hora, si son los que están en nuestros ministerios en el ahora, ¿por qué seguimos llamándolos la iglesia del mañana? Es como que se estuvieran preparando para el ministerio serio, ¿verdad? Y en realidad, nada más serio que trabajar con jóvenes. Súper. Entonces, si una de las cosas que quisiera ventilar yo aquí y dejar bien claro es que el llamado al ministerio juvenil es un llamado serio. Estás trabajando con personas, ¿verdad? Son personas realmente activas en este momento y Claro. dejemos de que el joven se vea a sí mismo con esta imagen. Porque al decirle, ustedes son la iglesia del mañana, entonces el joven en este momento se entiende poco serio a sí mismo, ¿ya? Sí. Y así es entonces el material que va a recibir. Una enseñanza poco seria, algo ahí para entretenerlo, algo ahí para pasarla nada Sí. más. Sí. Sí. Bueno, ese es uno de los mitos. Ahora, otro de los mitos que quiero mencionar es que creemos que solo jóvenes son los que deben de estar involucrados en el ministerio juvenil. Es decir, ¿quiénes son los líderes de nuestro joven? Otro joven. Otros jóvenes, sí. Un Un joven que vemos ahí como de buen testimonio, que está mostrando que quiere servir a Dios y decimos, ahí está, Ese es. ese es el indicado. Y ya dijimos, con poca preparación o nada de preparación, qué sé yo, Diego, con sus propias luchas, Ujú. porque como pares, ¿verdad? Entre los jóvenes, yo vengo de servir ahí, entonces estamos experimentando las mismas luchas y entonces es difícil caminar en medio de eso y al mismo tiempo intentar guiar a los demás, Por ¿verdad? En ese supuesto. camino. Por tanto, eso tiene mucho que ver cómo estructuramos el ministerio juvenil. ¿Quiénes son los líderes de jóvenes? Claro. Que no está mal que jóvenes sean líderes de jóvenes. Lo que estaría tal vez errado es considerar que está limitado a una edad. Más bien sería genial y estratégico que personas que les superen en edad y en experiencias les modelen a ellos y les acompañen. Justamente además en ese proceso de formarles para no nada más asumir que por buenas intenciones van a producir algo, ¿no? Por supuesto, Claro, mira, claro. como decía Víctor Hugo, la juventud no es un momento, ¿verdad? En la edad, Ujú. sino es un estado del alma. Y por supuesto, vemos, en caso bíblico, por ejemplo, Caleb, ¿verdad? Ujú. Dice, yo me siento
Cuando tenía 85 años, yo me siento como cuando acabábamos de venir a conquistar la tierra. Ese mismo espíritu de conquista yo lo tengo. Entonces, lo que necesitamos son personas que tengan su corazón en el ministerio joven. Sí. Bueno, Personas bueno, que amen los jóvenes. Personas que realmente, porque al final de todo, Diego, esto, como en todos los ministerios, responde a un llamado vocacional. claro. Entonces, yo creo, mi parte, que para poder tener material de buena calidad para que nuestros jóvenes consuman, deberíamos de incluir más personas adultas en el ministerio y ojalá personas que hayan tenido preparación, porque Claro. no puedo pedirle también a un joven que recién está estudiando la universidad, ¿verdad? Que haya pasado, ¿verdad? Tantos estudios, pero sí hay gente que se ha capacitado y que puede colaborar en el Por ministerio supuesto. juvenil. Buenísimo, buenísimo. Vamos avanzando. ¿Por qué es tan crítico, Uri? ¿Por qué es tan necesario la teología dentro de los ministerios juveniles? ¿Qué hace esto tan especialmente importante? Wow. Bueno, debemos de entender la mente del joven, ¿verdad? Y la mente del joven es una mente que pregunta. Eh, La teología es necesaria porque viene a generar preguntas, pero también a dar respuesta a grandes preguntas, Claro. preguntas que están ahí. Yo me acuerdo mis primeros años, yo tengo preguntas desde que estoy, carajillo, yo me acuerdo en la iglesia, cada vez que tenía la oportunidad, habían preguntas que me angustiaban a mí. Yo quería saber, bueno, si Dios creó todas las cosas, entonces ¿quién creó a Dios, verdad? Sí. Y yo no me podía quedar callado. Y los hermanos ahí, yo los obligaba a que hicieran un intento para Los hostigados, respóndame. por supuesto, porque esa es la naturaleza del joven, hacer preguntas y hacer preguntas acerca de la sociedad en la que vive, ¿verdad? Entonces, ¿qué tiene que decir la fe respecto a esas grandes dudas? Wow. Para eso sirve la La teología. teología, para estructurar, ¿verdad? Respuestas que sean viables, ¿ya? Contundentes, con buena base, ¿verdad? Pero a partir de nuestra fe. Entonces, cuando se habla de teología, digo, se habla de teología eficaz, se dice que la teología eficaz debe estar en constante diálogo con la sociedad en la que está inmersa. Claro. Yo recuerdo que un gran predicador decía que el buen predicador, dice, debería de tener la Biblia abierta en una mano y el periódico abierto en la otra. Sí. Sí. Por supuesto, porque debemos de dar respuestas a las grandes preguntas que surgen en la sociedad y los jóvenes andan ahí con esa necesidad. Y la iglesia, la sociedad de jóvenes, debería de ser para mí ese espacio donde ellos llegan a escucharnos, ¿verdad? A compartir con nosotros un espacio que pueda intentar Sí. dar respuesta a esas preguntas. Me encanta. Me encanta porque se vuelve también un lugar que es un lugar seguro para, para accesar a esas respuestas, porque las preguntas ellos las van a hacer. Sí, Lo que creo que el reto que nos queda, que es muy importante, es que ellos sientan que la iglesia y su grupo de jóvenes, sus amigos, sus padres, es un lugar seguro en el que ellos pueden accesar a respuestas, porque ellos van a hacer estas preguntas en otros lugares, en otros ambientes, es inevitable, y ahí va a haber también una forma en la que ellos siguen aprendiendo para bien o para mal, ¿no? Y esta pregunta que voy a hacerte ahora es interesante. Cualquiera podría decir que era la de introducción, ¿verdad? Pero en este punto, habiendo desengranado un poquito la importancia de la teología, ¿qué dirías que es un concepto básico en tus propias palabras de teología? ¿Qué es teología, Uri? sí, a veces esa palabra puede generarnos miedo, ¿verdad? Y vemos el quehacer teológico como algo demasiado inaccesible para nosotros, como un trabajo Sí, muy intelectual y dedicado solamente a personas que solo estén ahí metidas en los libros y sí, todo eso. Pero, Diego, teología es justamente lo que hacemos en nuestras reuniones de jóvenes, en la reunión de la iglesia. Porque para mí, todo aquel que hace preguntas acerca de Dios
hace reflexión acerca de Dios Ujú. y busca datos acerca de Dios, está haciendo teología. Incluso el ateo, para llegar a su fe de la increencia, ¿verdad? Sí, Necesita reflexionar acerca de Dios, se hace preguntas y busca datos claro. acerca de eso. Entonces está haciendo teología. Toda persona que piense en la trascendencia está pensando en la teología, está Claro. haciendo teología. Entonces, hay que dejar de un lado ese miedo, ¿verdad? Que a veces hay y ese abismo que se abre Sí, entre el quehacer de la iglesia y el quehacer teológico. Entonces, más bien hay que traerlo de cerca. sí. Yo diría entonces que cualquier persona que se hace preguntas acerca de conocer a Dios está haciendo teología. Ahora, mi pregunta es, ¿cómo se hace esa teología? Claro. Ya, es decir, ¿cuáles son las bases que se están utilizando para la reflexión teológica? Sí, ¿Cuáles son nuestros insumos? ¿Cuáles son los datos que tenemos a la hora de reflexionar? claro. Entonces, para eso ya hablábamos, ¿verdad? Que existe un montón de recursos Sí, actualmente para accesar a ello. sí, sí. Y eso que estás diciendo es importantísimo porque, como decías, casi que cualquier ejercicio de cuestionamiento, de pregunta, de investigar, de explorar la existencia de un Dios que es todopoderoso, que es creador, ya eso es teología, pero incide eh, la base de donde estamos adquiriendo ese conocimiento o descubriendo ese conocimiento, ¿verdad? Y para mí una forma también es como práctico de verlo es que eh, si estudiamos a Dios, indagamos en quién es Dios, inevitablemente vamos a llegar a la persona de Jesús, el cual Él reveló como la máxima, ¿verdad? Entonces Jesús viene a ser ese que nos da el punto intermedio de conocer a Dios y sin duda alguna para conocer a ese Jesús ocupamos accesarlo a través de la Biblia, que es un registro histórico inspirado por Dios para que nosotros entonces hagamos un ejercicio teológico en el que podamos concluir no un Dios etéreo, sino un Dios definido, no por lo que yo pienso que es, sino por lo que Él mismo se revela. Y ese es un ejercicio también que es importante definirlo porque, bueno, es común escuchar personas sacando conclusiones o concluyendo cosas que al final no están sustentadas sobre la palabra. Entonces se vuelve una teología muy antropocéntrica, ¿verdad? Como yo pienso que es esto, yo digo Así que es es. lo otro, pero lo relevante de la teología es cómo Él se reveló. Sí, Y bueno, nosotros en Singular tenemos esta particular forma de observar todo o querer motivar a la gente a observar todos a través de los lentes de Jesús, qué bueno. que nos permite ser, creo yo, que nos permite accesar y entender una teología sustentada en la palabra y armonizada con la revelación de Así Cristo, es. ¿no? Sí, es que, Diego, perdón, quiero mencionar Claro. algo más respecto a esto que decimos, ¿verdad? Del quehacer teológico. Para mí, esto está editado en las fibras más profundas del ser humano. Es decir, todo ser humano en algún momento va a hacerse esta pregunta acerca de la trascendencia. Todo ser humano. Claro. Por eso es que precisamente en estos lugares donde no hay revelación, ¿verdad? O la revelación escrita que nosotros entendemos, porque nosotros creemos que Dios se ha revelado de diferente manera. En la naturaleza, Dios está revelado en lo creado, Él lo ha hecho. lo que dice en la doctrina de Pablo, ¿verdad? Que nosotros vemos a Dios, al Dios invisible, ahí nos preguntamos a la hora de ver este universo tan perfecto, Ujú. ¿verdad? Nos pregunta, ¿de dónde salió todo esto? Entonces, por ahí se llegaban a unas conclusiones, que el Dios Sol, ¿verdad? Que el Dios del agua, y por ahí se llegaban a algunas conclusiones. Bueno, primera revelación. Segunda revelación, nosotros creemos es en la palabra, es decir, Dios inspiró a los santos hombres para mostrarse quién es Él para nosotros, Ujú. ¿ya? Esa es nuestra fe, la fe cristiana. Pero aquí está para mí el epítome de la revelación de Dios, la vida, obra, misterio, la persona de Jesucristo. Claro. Es la revelación máxima Sí. de ese Dios. Entonces, ahí están los insumos que tenemos para hacer teología. Entonces, nosotros partimos de una revelación escrita, lo que conocemos como revelación especial. Entonces, ¿cómo nos acercamos ahora sí Sí. a esa revelación especial? ¿Qué herramientas tenemos, verdad? ¿Cómo reflexionamos acerca de ella?
Claro, qué bueno. Y bueno, hay un montón Hmm, de cosas más que podemos explorar solo en este tema. Pero avanzando y tal vez trayendo un ejemplo de un ejemplo rápido para ver cómo en las formas de culto cristiano, especialmente en Latinoamérica, pero en general también se ve, todas nuestras dinámicas, hay una manifestación teológica, todo está cargado, ¿verdad? Entonces, un ejemplo que yo pensaba es el tema de la estructura de culto. Un sí. culto en Latinoamérica por lo general tiene entre 40 y una hora, 40 minutos y una hora de música. Y es interesante, yo pensaba en esto y reflexionaba. Cualquier culto o servicio cristiano tiene 45 minutos, una hora de teología antes de la exposición de la enseñanza o la predicación. Y eso ya debe hacernos cuestionar es cómo están esos primeros 45 minutos de teología. ¿Qué dicen las letras de las canciones que cantamos? ¿Sobre qué está hablando o expresando el autor? Porque de repente podemos estar encontrando un contenido con una teología cuestionable o frágil o no muy sustentada en lo que venimos hablando de una palabra de Dios y un entendimiento. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué podemos hacer para analizar las formas, los contenidos en la manera en que estamos dando a entender teología? Y ponía el ejemplo de la música cristiana, pero hay otras formas en las que podemos hacer. ¿Cuál sería la forma de analizar y cuestionar esto y depurarlo además también? Sí, bueno, a mí me parece genial, Diego, que pasemos lo que consumimos en la iglesia, todo lo que consumimos en la iglesia a través de este filtro, ¿verdad? Claro. Del análisis teológico. Me encanta lo que dices de la música porque normalmente no hacemos eso, ¿verdad? Como analizar la letra de las canciones. Solo las cantamos porque nos gusta, Sí, pero ese filtro es o muy porque es la que débil. está de moda, ¿verdad? Está Y de sobre moda. todo en los jóvenes. Sí, y de hecho por eso lo mencionaba, porque me gusta, es bonita, suena bien, ok, hagámoslo, pero este Sí, filtro es un poco débil. claro. Mira, yo recuerdo en el grupo de jóvenes, nosotros, bueno, yo les dije a los chicos, vamos a abrir una nueva sección aquí en la sociedad de jóvenes y lo que ahora vamos a hacer es tomar las canciones que Sí, cantamos en la iglesia y analizarlas. Diego, y hacerles las preguntas pertinentes, ya, las preguntas oportunas a esos cantos, ¿verdad? ¿Qué me están transmitiendo? ¿Esto realmente comulga con nuestra fe? sí. Porque, Diego, no hay mejor plataforma para vender ideas que la música. Y yo creo que esto te da a vos pie hasta para hablar de todo un podcast, ¿verdad? Aquí acerca de cómo la música es una herramienta Claro. para poder vender ideas, digamos, para poder transmitir ideas, transmitir principios. Entonces, para mí es importante que se presten o que se abran esos espacios para analizar profundamente qué es lo que estamos consumiendo, ¿verdad? Claro. En la sociedad de jóvenes. Sí, Los músicos, los músicos debemos de hacer un trabajo sobre eso, sí. que estamos tocando, ¿verdad? Porque el ministerio juvenil es un ministerio que está casi que emparejado con el ministerio de la música. Sí, suele ser así. Cierto, no, entonces sí, creo que los músicos deberíamos estar implicados en este tipo de razonamiento y análisis, ¿verdad? Claro, Acerca de todo lo que consumimos, digo. claro. En esta línea, Uri, ¿qué recomendarías para motivar a una teología dentro de la dinámica del grupo de jóvenes? ¿Qué son cosas que son tus consejos y sí, qué recomendarías? Sí, bueno, mira, para poder que la teología esté presente en las sociedades jóvenes, yo creo que lo primero que deberíamos de hacer o que debería existir en la sociedad de jóvenes es una estructura de multiplicación de discípulos. Amén. Sí, y no lo digo para congraciarme con singular, pero es que, Diego, es la forma en que nosotros vemos que desde el principio así se hizo. A ver, toda la teología cristiana que tenemos actualmente es producto de las enseñanzas de quién? El maestro. De los Ujú, apóstoles, ujú. así es. ¿Y los apóstoles de quién la aprendieron?
del maestro. Entonces, la forma de transmitir principios, porque esos son nuestras creencias, son principios y principios que permean la vida de una persona completamente. Entonces, ¿cómo se transmiten? A través de un modelo multiplicador de discípulos. Yo no encuentro otra mejor manera de hacerlo. Entonces, para comenzar por ahí, porque debería de existir ese norte, en principio, en las sociedades de jóvenes. Yo lo llamo esto el imperativo categórico por excelencia de las iglesias. ¿Cuál debería de ser? Ser y hacer discípulos. Entonces, una sociedad de jóvenes que no hace discípulos no tiene sentido, ¿verdad? Porque la iglesia está para ser discípulos. Entonces, transmitimos lo que somos. Y son estos principios los que se van a transmitir, principios teológicos a partir de la sociedad de jóvenes. Entonces, debería de existir este mentoreo, lo que ahora llaman liderazgo generacional, ¿verdad? Que hayan personas perpetuándose en otros, multiplicándose en otros, ¿ya? Jóvenes invirtiendo en otros jóvenes. Entonces, pero son jóvenes que hayan recibido este saber y este conocimiento teológico. Entonces, eso es lo primero que yo recomendaría. Lo segundo que yo recomendaría para crear un ambiente propio, la palabra adecuada sería propicio para que haya teología, es permitir a los jóvenes comunicarse. A ver si digo bien esto. Pensamos a veces que en la sociedad de jóvenes traemos a los jóvenes para decirles nosotros algo, ¿cierto? Ok, ya que los tenemos aquí, ahora, ¿qué les vamos a decir? ¿O qué les vamos a enseñar? Lo que yo propongo es traer a los jóvenes y permitirles hablar. ¿Por qué? Porque ellos nos van a dar la materia prima para hacer teología, que son las preguntas. Las preguntas, Diego. Los jóvenes están llenos de preguntas. Y si hay una de las necesidades existenciales de esta generación es expresarse, es hablar. Vivimos en esta hipermodernidad donde hay un montón de voces y el joven tiene su propia voz y él quiere externarla, ¿verdad? Quiere hablar. Entonces, para mí, para que haya un ambiente propicio para generar teología es permitir el espacio a las preguntas. Que los jóvenes hablan, no traer nosotros la agenda, sino la agenda la proponen ellos. Y nosotros, por supuesto, con el estudio que hemos tenido y con las personas que tenemos capacitadas, a quienes ahora ya vimos que podemos invitar a la sociedad de jóvenes, porque para eso el Señor dice, dejó maestros, ¿cierto? Para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Por qué no tener un maestro de teología sentado ahí en la sociedad de jóvenes, escuchando preguntas de jóvenes y dando opiniones? ¿Por qué no? Pensamos que eso no calza y más bien para mí es una necesidad urgente. Entonces, Diego, el espacio para las preguntas. ¿Qué más? Bueno, invitar al pensamiento crítico. Invitar al pensamiento crítico. Mira, normalmente en las iglesias pensamos que nuestro trabajo es adoctrinar a la gente, ¿cierto? Y se nos ha acusado de eso, y con justa razón, porque a veces la forma en que enseñamos no damos espacio para que la gente pregunte, para que la gente se cuestione. No, usted tiene que creer esto porque esto es lo que nosotros enseñamos. Y una cosa que yo he percibido, especialmente en los jóvenes, el joven necesita no solo la conclusión final, sino todo el proceso. Cuéntame cómo llegaste a esa conclusión. O sea, empujame ahí. O sea, yo quiero descubrir eso. Y a veces sí, esta idea casi se torna muy impositiva. Y yo creo que el joven también por naturaleza quiere sentir que entendió por su propia capacidad, sobre todo, como estás diciendo, porque alguien los orienta y les enseña, pero que, wow, llegamos a esta conclusión, pero eso, llegamos. Y esto llenó algunos vacíos que yo tenía tiempo de cuestionarme.
Y la otra cosa, afirmando lo que estás diciendo, que me parece muy importante, es que el joven por lo general, cuando es escuchado, para ellos se siente amado, se siente Sí, aceptado y se siente que tiene un lugar. así es. Y yo creo que eso hace de un grupo de jóvenes un lugar seguro, ¿verdad? Cuando tienes esa característica de que se vuelve un lugar donde me es fácil estar, tengo una dinámica sana, y alguien me está ayudando a encontrar respuesta a estas grandes preguntas en mi vida, Sí. ¿no? Por supuesto, Diego. Y esta dinámica para mí se acopla muy bien al Ministerio Juvenil porque está respetando la estructura o la naturaleza del joven, que es preguntarse, que es cuestionar. Como decía Salvador Allende, ¿verdad? Es ser joven y no ser revolucionario es ir en contra de la naturaleza, ¿Cierto? porque Sí. parece que el joven es revolucionario por naturaleza, todo lo quiere cuestionar, para todo necesita respuesta. Y no es que sea un capricho de ellos, sino, ya lo decías vos, porque está explorando, porque Sí. quiere llegar a sus propias conclusiones. Y precisamente para mí es algo que deberíamos de promover en la sociedad de jóvenes. Yo intento tener mucho cuidado cuando enseño, sobre todo en las iglesias, yo les voy a compartir mis apreciaciones, voy a compartir Sí. algunos acercamientos que yo tengo. Estas son mis conclusiones, pero al mismo tiempo a veces me gusta traer una que otra opinión por ahí Sí, sí. y a veces que choca con la mía, quizás un pensamiento más heterodoxo, ¿verdad? Ujú. Al respecto, pero que entre en juego para despertar el buen debate, para despertar y fomentar el pensamiento crítico. Entonces, Diego, para mí eso es una de las claves para que haya teología, para que comience, porque entonces ellos van a decir, ok, ¿cómo llegar a buenas conclusiones, verdad? ¿Qué Sí. recursos, qué material nos dan? Y bueno, una recomendación más, Diego, Sí. para que generar la teología en el ministerio juvenil. Yo creo que hemos de experimentar otros modelos de enseñanza y no tal vez tanto como lo hemos entendido aquí a manera occidental, que lo que entendemos es vamos a dar una clase, ¿verdad? Es como que llegan los jóvenes y les vamos a exponer algo, les vamos a dar una prédica. Y aquí dentro de este recinto y con el videobeam y con esto, bueno, yo creo que hay otras formas también de enseñar Claro. y formas que ayudan a perpetuar el conocimiento más allá y que son incluso más cómodas. Este famoso método peripatético, ¿verdad? Que hablábamos, que es como lo hacían muchos maestros en la antigüedad, como lo hacía el mismo Jesús, Ujú. que caminando enseñaba una verdad. Claro. Para mí no hay mejor manera de enseñar teología, Diego, que llevar a los jóvenes a ver realidades. Cuando vos llevas a los jóvenes a ver realidades, estás creando un espacio propicio para las preguntas porque entonces ellos van a preguntarse sobre las cosas. Mira, por ejemplo, llevarlos a, qué sé yo, una de las prácticas más comunes, ¿verdad? A compartir alimentos con las personas que están en situación de calle. No tenemos que hacerlo nosotros, unirnos a alguno de los movimientos que ya está, porque Sí, hay un montón, apoyarlos. apoyarlos. Pero decir, esta vez vamos allá a los jóvenes. Entonces llevamos a los jóvenes Sí. ahí y estando ahí les hacemos las preguntas adecuadas o los Sí. invitamos a hacerse las preguntas adecuadas. Digo, en el camino, en lo que ves, en lo que andan, aprovechar cualquier oportunidad, ser Sí. oportunistas. Eso es lo que hemos aprendido del maestro. Sí, me parece genial. Y la otra cosa, saca a la teología del ejercicio academicista. O sea, lleva la teología a un lugar donde hagamos preguntas, pero responderlas es importante, porque mira, es parte de la realidad. Entonces, Wow. eso me parece súper importante de lo que estás Sí. diciendo, ¿verdad? Cómo hacer de la teología, que ciertamente sí puede ser un ejercicio academicista en el sentido de la base teórica, de donde surge esto, pero también en la relevancia práctica de esa teología. Y justamente junto con ese tema que estás diciendo, viene esta otra pregunta que quiero hacerte, que surge de esa misma idea. Los jóvenes particularmente tienen un sospechómetro, ¿verdad? Digo yo, los jóvenes en ese espíritu rebelde que dices tal vez, o en ese deseo de conocer cosas, son los primeros o
me parece que muchas veces más fácil detectan la desasociación que hay entre lo que a veces la gente enseña y la gente vive Wow. o hace. Que es un reto en la iglesia, porque para nadie es como un gran secreto que a veces somos muy fáciles en ese adoctrinamiento, pero renqueamos en la práctica. Entonces, ¿cómo, qué pregunta tan complicada, pero cómo llevar la teología al escenario de lo práctico para Wow. superar el discurso y llevarlo a una realidad práctica? Buenísimo. Mira, quiero reforzar ese punto que dices acerca de la naturaleza de los jóvenes. El doctor Lucas Ley dice que ellos tienen como un detector de mentiras. Sí, 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 es Sí, cierto. digamos, para poder acercarte a los jóvenes y compartir con ellos, si hay algo que necesitas es ser transparente, ser genuino, ser genuino. Y yo lo he experimentado y creo en toda esta serie que se ha hablado de estos pastores que han hecho transición, ¿verdad? De ser pastor de Sí, jóvenes a ser pastores de la iglesia en general, lo deben de haber sentido. Y bueno, con el perdón de los adultos, pero se les puede hacer más diplomacia a los adultos, ¿verdad? sí, Para poder acercarte y trabajar con ellos. Pero los jóvenes necesitan verte, Diego, necesitan ver quién vos sos. Y ya lo dijimos, uno de los principios del discipulado es que vamos a poder enseñar todo lo que sabemos, pero solo podemos transmitir lo que somos wow. en esencia. Entonces, para mí, el primero que debe estar implicado en el quehacer teológico es el líder de joven. Mira, Diego, porque si estás ahí y realmente esto no te afecta a Ujú. vos, es decir, si esas creencias no te constituyen, no te construyen como persona, entonces realmente qué estás haciendo ahí? Sí, Ya, no vas a prosperar. Entonces, para mí, el líder de jóvenes es el primero que debe estar implicado en el crecer teológico. Debe de sufrir, digo yo así, lo que pensamos. ujú, ujú, Los filósofos existencialistas hablan esto como pensar con el cuerpo. ujú. Decía el señor de Unamuno, ¿verdad? Don Miguel de Unamuno. Pensar con el cuerpo es que todo lo que lees, tenés que saber que te va a construir, es decir, estás implicado con cada Sí, letra, te cambia, te transforma a vos. Y ya no digamos en la iglesia, Diego, porque estamos hablando de nuestras creencias y nuestras creencias rigen nuestra conducta totalmente. Por supuesto, ¿verdad? totalmente. O deberían de regir nuestra conducta. Entonces, para mí, el primer implicado es el líder de joven. Y yo quisiera hacer este reto a los líderes que me escuchan. Si realmente no está implicado en este quehacer teológico, si realmente sus creencias no tienen nada que ver con su vida personal, entonces debería de replantearse qué Sí, está haciendo ahí. wow. Sí, Que sí, qué está haciendo ahí. Entonces, debo hacerme las preguntas primero yo, para comenzar. Preguntarme a mí mismo, Diego, por ejemplo, te voy a poner mi caso personal para ampliar esto. Eh, yo soy alguien que intento mantener mis creencias en tensión. ok. Sí, a menudo les estoy haciendo preguntas. Y a menudo las comparo. Yo me acuerdo una materia que yo llevé una vez, a mí me voló la cabeza. Todavía recuerdo a ese profesor y le agradezco tanto. Alan Perdomo se llama, es un hondureño. Tipo es un erudito. De hecho, esta Biblia 3G que salió para jóvenes, Él participa, él es el comentarista principal. principal Wow, qué en los bueno. libros. Bueno, este señor nos dio una materia que se llama Doctrinas Comparadas. Es decir, poner las doctrinas en Encontrarlas. diálogo Ajá. y que se peleen, ¿verdad? Diego, es que no hay mejor manera de llegar a conclusiones, ¿verdad? Que el hecho de hacerle esas preguntas, hacerle esas preguntas a lo que nosotros creemos. Personalmente, yo creo y quiero compartir este principio con ustedes, que debemos de permitirnos eso, el dudar, porque es que lo hemos satanizado, Diego, tanto. Sí, claro.
Y para mí, la duda, una duda como método, ¿verdad? De llegar a conclusiones, de llegar a verdades, es un ejercicio sano del Sí, razonamiento. claro. Entonces, yo como líder de joven que he sido y como estudiante de teología, eh, vivo comparando esto, porque para mí es importante, para mí representa mi existencia, representa mi camino, representa mi futuro, pero también representa lo que enseño en la sociedad de jóvenes. Así que, Diego, teología práctica tiene que estar primeramente Pasando. transformando, transformándonos a nosotros, pasando por nosotros. ¿Estoy dispuesto a prestar atención a lo que enseño y cómo lo modelo? Para mí tendría que ser una pregunta clave para todo Wow, líder. Juan. wow, qué bueno. Gracias, Uri. Excelente. Mucho gusto. Quiero que nos compartas un último consejo. Yo a menudo recibo preguntas de jóvenes inquietos que me dicen, Diego, mira, yo quiero formarme más, quiero aprender más. ¿Qué consejo me das? ¿Cómo hago? Y muchas veces pues yo tengo algunas ideas de cómo motivarlos. Algunas veces siento que no tengo toda la respuesta, pero ¿cuál sería tu consejo para un muchacho joven, una muchacha joven que dice, quiero adentrarme aún más o ser formado o, o sí, nada más ir por más de esta formación teológica? Wow. Sí, bueno, yo quisiera decirlo en una sola frase. Sería, no tenga miedo, pero tenga cuidado. Ok. ¿Cómo es eso? Ajá. No tenga miedo es porque sí, vemos a veces el saber teológico como un mar bastante extenso Sí, y lo y lo es, es. porque lo es. Diferentes escuelas, ¿verdad? Diferentes autores. Y cuando vemos los libros de teología en la librería, vemos que son unos tomos así. Y me encanta porque una vez le regalamos a un joven un libro de teología sistemática y cuando vio 1200 páginas Wow, sí. ahí, o sea, entonces, y era el tomo uno de una de las teologías sistemáticas. Pero lo agarró y le encantó porque dio el primer paso, No tuvo miedo. no tuvo miedo, exactamente. Entonces, yo invitaría a que no tenga miedo, a que no vea la teología como algo inaccesible o como muchas veces se vende como, pensamiento humano, ¿verdad? La mucha letra mata y Sí, sacamos sí. versículos ahí de contexto para Ay, ay. satanizar la teología porque puede estar a veces satanizada. Entonces, yo le diría, no, no tenga miedo. Es algo muy rico, muy profundo. Esta forma de saber, este conocimiento acerca de Dios es tan profundo y tan vasto que una vez que te metes, yo digo que esto es como la mafia, ¿verdad? Literal. Como las Sí. maras en El Salvador. Una vez que te metes, no te Ya. puedes salir de ahí. Salado, ya jugó. Sí, 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 ya, Ajá. porque tu mente se expande, ya. Sí. Pero Ujú, es por lo que decías, es ujú. tan trascendente. Sí, que quién puede escaparse del pensamiento teológico sin tener un impacto, ¿no? O sea, eso es lo que lo hace tan intrínseco a la vida. Por supuesto, es que Sí, está editado en ti. sí, Entonces, una vez que comienzas a caminar por ahí, vas a ver que te gusta. Sí, por supuesto. Tienes que entender, y aquí es donde yo digo, tenga cuidado. Tienes que entender que tu situación epistémica, ¿verdad? No te va a permitir conocerlo todo. Digo, yo he tenido que batallar con eso mucho porque yo creo que yo no voy a lograr leer ni siquiera un 1% de todos los libros que yo quisiera leer. Tengo que entender eso y no voy a llegar a conocerlo todo. no, Por supuesto que no. Entonces, tienes que tener cuidado en no caer en esas elucubraciones que a veces nos llevan y nos hacen perdernos ahí en el limbo de lo etéreo, ¿verdad? Entonces nos quedamos ahí dando vueltas solamente en filosofías huecas, lo que ahora decía el sí, apóstol Pablo, porque no te llevan a nada. sí. Son interminables, es decir, nunca van a tener fondo, nunca van a tener fin y no te van a llevar a nada. Por eso es que a mí este estudio acerca de la persona de Jesús me hace descansar tanto de esto, Diego, porque cuando yo a veces me pierdo, me quiero perder por ahí,
regreso y pongo la mirada en Jesús y me trae de nuevo a tierra. Me trae a lo práctico de Dios y me trae a la gente. Wow, me trae a mí mismo incluso. Entonces, no pierdo de vista a Jesús, no perder de vista a Jesús. Entonces, tenga cuidado. Y para eso también yo los invitaría a que busquen buenas personas que los acompañen en estos primeros pasos, porque ya vas a ver que en la teología hay un montón de caminos y hay rutas fáciles donde perderse. Sí. Entonces, pero si tienes a alguien que te pueda acompañar, por eso insisto en la presencia de adultos, los pastores, los maestros, personas que han sido capacitadas y de escuelas teológicas, ¿verdad? Que tú sabes que están en tu iglesia, invítalos a caminar contigo. E incluso yo creo que singular para mí ha sido algo genial. Son personas que modelan este caminar con la gente, encontrarse con Dios, con Jesucristo. Por Dios, creo que aquí hay bastante recurso para eso, ¿cierto? Qué bueno. Sí. Ese es nuestro afán. Y nosotros vemos a Jesús. Para mí Jesús es perfecto para verlo como el ejemplo de la teología mostrado en la práctica. O sea, es el maestro de mostrarnos a un Dios en lo entendible y en lo que puede ser percibido y aprendido. Entonces yo creo que una muy buena teología comenzará siempre y terminará por Jesús. Y yo creo que eso nos va a aterrizar, como vos estás diciendo, ¿verdad? Jesús siempre me da la sensación de volver a lo que puede ser entendido y aplicado y vivido en nosotros, ¿verdad? Jesús es el eje de una teología sana y práctica. Por supuesto, muy de acuerdo contigo. Amigo, muchas gracias. Qué buena conversa, muy emocionado. Hablamos de sentarnos acá a conversar de esto hace meses. Sí. Y bueno, esta es la manera en que estamos concluyendo estos episodios que hemos dedicado a Ministerio Juvenil. De nuevo, Uri, muchísimas gracias. Diego, un placer estar aquí y espero pues estas meditaciones, estas reflexiones, ¿verdad?, puedan servir para que haya más presencia de teología en nuestros ministerios de jóvenes y así que ellos puedan acercarse un poco más a este Dios tan profundo y tan grande. Qué bueno. Un placer. Gracias, amigo. Y los invitamos a que revisen todos los episodios que dedicamos a este enfoque de Ministerio Juvenil. También quiero contarles que tenemos una miniserie más antes de concluir nuestra primera temporada. Entonces, bueno, primero queremos agradecerles por acompañarnos, por tener la disposición siempre de escuchar. Agradecemos sus comentarios. Agradecemos también que puedan compartir estos recursos con sus amigos, entre gente interesada. Recuerden las redes sociales de Vayan y Hagan, las redes sociales de Singular en Costa Rica y también nuestros canales en Spotify, en Apple Podcasts y también nuestro canal en YouTube. Así que si pueden darle suscribir, compartir con otros, nos va a ayudar a nosotros a propagar estas discusiones y estas conversaciones. Así que muchísimas gracias. Mi nombre es Diego Araya. Esto es Vayan y Hagan, un podcast de Singular en Costa Rica. Chao.